Escribir un buen guión no es muy complicado, pero escribir uno excelente sí. El truco está en escribir algo tan extraordinario que después de que todo el mundo lo destroce con las revisiones, aún siga quedando algo de magia. Estas son las palabras de Linda Seger, y este es un resumen de lo que es considerado un libro básico si quieres dedicarte a la escritura, centrándose en el pilar principal de todo escritor, que es reescribir. En el primer capítulo vuelve a ahondar en la importancia de la estructura en 3 actos, dado que reescribir es mucho más fácil después de identificar y centrar el planteamiento, los puntos de giro y la resolución, manteniendo un equilibrio en la historia. En el planteamiento se ha de proporcionar la información básica sobre los personajes, el lugar, estilo, género, un poco mostrar de qué va la película. Se recomienda evitar diálogos y empezar con una imagen que evoque una sensación y aporten toda la información posible con esa imagen. Otro consejo es el de adelantar el detonante lo antes posible y recalca que existen 3 tipos de detonantes. El primero es a través de acciones específicas, un asesinato, un tiburón que ataca o se aparece un fantasma. El segundo es un detonante de diálogos, suelen ser noticias importantes. Y por último, el de situación, donde se da un conjunto de sucesos. Por ejemplo, en Regreso al Futuro se tarda 22 minutos hasta que se ve la máquina del tiempo, pero sabemos que hay un inventor loco y que Martin ha quedado con él para algo importante. Después están los puntos de giro, son los momentos más trascendentales que hacen avanzar la historia. Un buen punto de giro tiene que tener 4 elementos: suscitar la cuestión central, una toma de decisión o compromiso por el protagonista, elevar el riesgo o poner en juego algo para el prota, y además se tiene que presentar un escenario nuevo o un aspecto diferente. Además, para Linda, a diferencia de Sid Field, un punto de giro puede darse en diferentes momentos, relativamente cercanos uno del otro. Por ejemplo, en Regreso al Futuro, el primer punto de giro se da cuando Marty es transportado al pasado, pero también cuando evita accidentalmente que sus padres se conozcan. El segundo punto de giro debe tener los mismos 4 elementos, pero además debe acelerar la acción, dando un sentido de urgencia. El capítulo 2 se centra en hacer funcionar las tramas secundarias. Se suele decir que la trama principal mueve la acción, mientras que la secundaria mueve el tema. Por eso se dice que la subtrama es aquello de lo que realmente trata la historia, lo que da dimensión y profundiza. Suelen ser las metas, sueños o deseos del personaje que nos muestra paso a paso cómo evoluciona. Las tramas secundarias también tienen una estructura en 3 actos, aunque no necesariamente han de coincidir con los 3 actos de la trama principal. Existen 3 principales problemas con las subtramas: la carencia de estructura, que desconcierta al espectador; la falta de relación entre la subtrama y la trama principal; y cuando la subtrama es desarrollada por completo únicamente en el primer o en el tercer acto. Mantener el segundo acto en movimiento. Ha de haber impulsos, escenas que hacen avanzar a la siguiente en formato causa-efecto, hasta llegar al clímax. Se denominan pulsos de acción, y existen varios. La barrera, un obstáculo o final sin salida que fuerza al personaje a tomar una decisión y continuar en otra dirección. Complicación, es una acción que no genera un cambio en el momento, pero lo hará más adelante. No es muy común, pero suele añadir anticipación a la historia, generando el comienzo de una nueva línea argumental o trama secundaria. El revés es el más fuerte, un giro de 180 grados. Es como un punto de giro que modifica la acción, pero dando un giro completo en otra dirección. También existen secuencias de escenas. Se suele dar en la segunda mitad del segundo acto, aunque también se puede usar al principio del primer acto para establecer un planteamiento más atractivo. Una historia necesita cohesión, y esto se consigue a través de la anticipación y el cumplimiento, los motivos recurrentes, la repetición y los contrastes. En Regreso al Futuro se dan muchas anticipaciones a través de información que aparentemente carece de importancia, pero que más adelante será vital para la trama. Muchas veces se dan estas anticipaciones de manera humorística, aportando unidad sin ser vitales para la historia. Otro motivo recurrente es una imagen o un sonido que se repite al menos 3 veces, dando también continuidad a la historia. El contraste también ayuda a reforzar una idea por medio del choque. Todos estos pequeños detalles son los que aportan unidad al guión. Si en la reescritura le ponemos atención a todos estos elementos, se puede reforzar la idea o tema principal. En el aspecto comercial existen 3 elementos necesarios para el éxito. Esto no lo asegura, pero son necesarios. 1. La capacidad de venta, la originalidad y la estructura. Conectar con el público a través de ideas universales como la venganza, el éxito, envidia o los celos ayuda a que el espectador se pueda sentir identificado en situaciones que o ha vivido o le gustaría vivir. Pero para lograr esto has de poner al personaje en un riesgo, y existen 7 niveles: la supervivencia, seguridad y protección, hogar y posesión o una familia, la estima y el respeto propio, la necesidad de conocer y entender donde suele haber científicos, la estética, algo más abstracta y difícil de retratar, y por último, la autorrealización. Suele estar ligado a ámbitos artísticos o deportísticos. Uno de los mayores errores es hacer que el protagonista cumpla su objetivo superando ciertos conflictos sin tener nada que perder. Combinar estos riesgos hace que aumente la capacidad de empatía con los personajes.
Todas las historias están basadas en unos argumentos universales, que todo el mundo tiene interiorizadas en el subconsciente, también conocidos como mitos. Aunque existen varias, y de hecho puedes verlas aquí arriba, Linda recalca el mito del héroe, donde también se repiten arquetipos o tipos comunes de personajes, como el anciano sabio, o el hada buena, o el travieso. Según Linda, con el uso del mito se ayuda a la historia al ligarlo con algo que ya conocemos. La motivación del personaje. La mayoría de historias son relativamente simples, y es en los personajes donde la historia recibe su fuerza. Un personaje influye porque tiene un fin, y eso es lo que marca la dirección de la historia. Del mismo modo que la trama tiene un planteamiento, desarrollo y desenlace, un personaje tiene una motivación, una acción y una meta. Si no sabemos el motivo por el cual el personaje hace algo, será difícil que nos involucremos en la historia. A veces se recurre al diálogo para que el personaje explique su motivación, pero es poco efectivo en el cine. Este error también ocurre frecuentemente con los flashbacks, que resultan más explicativos que dramáticos. La manera más efectiva es centrar al personaje en una crisis. Tiene que darse acciones físicas para que hagan plantear una motivación. Como resultado, arrastra al personaje hacia el clímax. Para que funcione bien, necesita 3 requisitos. Algo debe estar en juego, tiene que haber obstáculos para que el protagonista consiga la meta, y esta meta ha de ser lo suficientemente difícil como para cambiar al personaje, otorgándole lo que se denomina un arco de transformación. Por último está la acción. Es el carácter del personaje. Cómo consigue la meta o no nos dibuja la personalidad del protagonista. Uno de los principales errores es el de generar motivos poco claros. Los guionistas novatos tienden a explicar demasiado y los veteranos a no hacerlo en absoluto. Otro error común es el de hacer personajes pasivos. Hay que buscar conflicto, y existen 5 tipos de conflictos principales. El conflicto interno es cuando un personaje no está seguro de sí mismo o no sabe lo que quiere. Este conflicto es más literario que cinematográfico y se tiende a usar la voz en off o a utilizar el diálogo para expresar los sentimientos del personaje. Puede funcionar si se proyectan los sentimientos hacia otras personas y no solamente a través del diálogo. El conflicto de relación es el más común. Puede ser el foco principal de una historia, o también puede haber algunos más pequeños para dar fuerza a escenas concretas que refuercen la historia en su conjunto. Los conflictos sociales son los que se dan entre una persona y un grupo, una banda, una familia, una empresa, un ejército o incluso un país. Puede tener temas ligados a la justicia, la corrupción o la presión. El conflicto de situación suele ser situaciones de vida o muerte, aunque estos conflictos también se suelen sustentar en un conflicto de relación. Un conflicto de situación es difícil de mantenerlo prolongadamente. Suele ser un huracán, un asesinato, un fuego, y suele provocar otros conflictos de relación. Por último, el conflicto cósmico. Es el conflicto entre un personaje y una fuerza sobrenatural, aunque el conflicto se suele proyectar sobre el ser humano. Demasiados conflictos desdibujan la historia. Hace falta un hilo conductor entre todos estos conflictos. A veces se utilizan narradores, y a menudo los cineastas buscan la unidad a través del tema. Un personaje bien definido siempre gana algo al participar en la historia, y la historia algo del personaje. Pensamientos, acciones y emociones son las 3 dimensiones del personaje. Muchas historias eliminan una o 2 de estas dimensiones, creando personajes tipo. Los pensamientos es lo más difícil de mostrar. La acción suele ser el centro del drama y se divide en 2 partes: la decisión de actuar y la acción en sí misma, lo que nos ayuda a ver la forma de pensar del personaje. También existen actitudes, pueden ser cínicos, optimistas. Cuando la forma de pensar y de actuar no coordinan, tenemos un hipócrita. A través de estos elementos debemos generar un arco de transformación, donde el protagonista ha de sufrir un cambio. Aunque a veces el protagonista no cambia sino el resto de personajes. El cambio no tiene por qué ser extremo, puede bastar con un cambio moderado, pero siempre progresivo. Se ha de desarrollar a lo largo de los 3 actos. Para que el personaje cambie, ha de recibir ayuda de los personajes o de las situaciones que le acontecen. Uno de los principales problemas es encontrar personajes sin una función clara. Un guión puede mantener en torno a 5 personajes principales: un protagonista, antagonista, interés romántico y un par de personajes de apoyo. Para mejorar el guión hay que determinar la función de los personajes. Los principales desarrollan la acción y han de ser lo suficientemente interesantes como para contar su historia y sentirnos identificados. No tienen por qué ser cualidades positivas, siempre y cuando consigan enganchar en la historia, generando empatía y llegando a entender por qué hacen lo que hacen. Los protagonistas han de tener una opción que genere conflicto con sus intereses. Normalmente esta oposición viene dada por un antagonista. También es muy común ver cómo el protagonista tiene un interés romántico, y es a través de esta relación por la cual el protagonista se transforma, aunque esto ha cambiado bastante últimamente. Otro tipo de personajes es el de apoyo, un personaje que se suele usar como excusa para dar información al público sobre algo que está pensando o sintiendo el protagonista. Este personaje, sin embargo, no es el más recomendado en el cine, ya que genera mucho diálogo. Conviene usar estos personajes con moderación. También existe el catalizador, que proporciona una información relevante. Además, existen pequeños papeles de apoyo que ayudan a manifestar el poder o prestigio del protagonista. Seger aconseja unir a algunos de estos personajes haciendo que el guardaespaldas sea además confidente o el mayordomo el personaje catalizador. Hay personajes que añaden dimensión, un personaje que genera contraste. Puede ser
ofrecer el toque de alivio cómico cuando hay tensión. También existen personajes temáticos. En historias con un tema complejo suele haber un personaje de equilibrio que ayuda a explicar el tema sin malinterpretaciones. También son personajes que representan al público cuando la historia es difícil de creer, como en las historias paranormales, donde el espectador tenderá al escepticismo. Creando un personaje escéptico ayudará a representar al público, haciéndolo partícipe en la historia. En el último capítulo se hace revisión de todos los cambios que sufrió la película Un único testigo, haciendo hincapié en lo difícil que es hacer un guión excelente que sea equilibrado, original y bien estructurado. Hasta aquí el resumen de Linda Seger. Si te ha gustado el resumen, házmelo saber. Gracias.